El siguiente programa es clasificación B, bajo supervisión de un adulto, categoría I, informativo. Televisión Manabita presenta TV Noticias, emisión estelar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo y bienvenidos a TV Noticias, edición estelar, hoy 16 de abril de 2019. Un gusto acompañarlos y precisamente hoy recordando 3 años del terremoto del 16 de abril del 2016. Precisamente a esta hora de la noche se llevan adelante varias misas en honor y en memoria de quienes cayeron y de quienes fallecieron hace 3 años atrás en el terremoto, en donde la provincia de Manabí, también parte de la provincia de Esmeraldas, resultaron totalmente afectadas con el terremoto. A propósito, el día de hoy, varias autoridades han visitado la provincia de Manabí. Tatiana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas noches. Un saludo muy especial a cada uno de nuestros oyentes. Y como precisamente tú ya lo dabas a conocer, el día de hoy se han realizado diferentes actos y también rendición de cuentas de las diferentes autoridades que han visitado la provincia de Manabí para poder conocer durante estos 3 años qué es lo que se ha realizado. Lamentablemente hemos podido escuchar de parte de estas mismas autoridades todo lo que ha hecho falta, los contratistas incumplidos y la forma en la que se ha engañado a muchos de los damnificados en nuestra provincia. Hace pocos minutos también se guardó un minuto de silencio por todas las víctimas que fallecieron en esta tragedia. Dentro de breve también se dará inicio a la misa que se realiza en los terrenos de la conocida ex Inalca. Ya se encuentra también presente ahí el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, para acompañar a cada uno de los familiares y de las personas que de una u otra manera nos vimos afectados por esa tragedia. Bienvenidos, entonces les recordamos que este informativo llega a todo el mundo, al continente europeo, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, a través de la señal de EuroLatinTV.tv. También nos pueden ver en tiempo real a través de nuestra plataforma online www.tvmanavita.tv. Iniciamos con el detalle de la información. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, junto a la gran mayoría de los ministros, llegó a Manabí por el 3er aniversario del terremoto del 2016. Inició con una visita en Manta, donde recorrió las obras de repotenciación del aeropuerto. Mayo del 2020 se espera sea la fecha en que Manta pueda contar con el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro. Es la fecha dada a conocer por el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, tras un recorrido y verificación de los avances de esta obra. Este aeropuerto debe de ser entregado en algo más de un año. Al mes de mayo del 2020 debería Manabí poder contar con un aeropuerto al nivel, a la altura de lo que se merece esta provincia, de lo que se merece esta ciudad, que le permita a los manabitas, a los ciudadanos de esta provincia poder tener la conectividad que se merecen. Y para eso estamos trabajando y encargándonos de que se cumplan los plazos, no solo aquí, sino en todas las obras. El vicepresidente además informó de los $3.000 millones como presupuesto del Comité de la Reconstrucción para Manabí y Esmeraldas. Que cuenta con financiamiento interno, fondos fiscales, financiamiento internacional. Entonces, por ese lado está cubierto los requerimientos crediticios y financieros de la reconstrucción de Manabí. Lo que tenemos es que acelerar el cumplimiento de los plazos en los proyectos estimados. Hay algunos que ya se han entregado, muchos de hecho, hay más de $1.800 millones ya ejecutados. Además, dijo, existe el compromiso de tratar de remediar los errores cometidos en el pasado en cuanto al incumplimiento de obras y contratistas. Los recursos están y las obras se van a hacer, sobre todo las que han iniciado se deben de terminar, pero evidentemente hemos heredado, y hay que decirlo, problemas con contratistas de nivel muy pobre, muy bajo, con mala ejecución de obras, y todo eso hay que corregir. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita.
Efectuó un enlace radial desde Manabí, cuya matriz fue Radio Marejada 100.9 y Televisión Manabita. Se refirió al polémico tema del truncado proyecto de la refinería de Manabí. Vea, eso es una de las cosas, pero es una de tantas, eso es lo que más me apena a mí. Hoy nos encontramos en una situación fiscal en la que tenemos que fijarnos en el gasto, pero al milímetro. Tenemos que a veces prescindir o postergar decisiones importantes. Y vemos ese tipo de despilfarro. Les juro que duele. Duele más en una provincia donde se necesita tanto, duele más. Sí, 1.500 millones de dólares, usted bien lo dijo. Entre errores de buena fe, como le decían, y otras cosas, ahí tiene usted eso. No sirve para mucho, estamos viendo cómo le damos uso, pero además se heredan en todos esos proyectos problemas legales, porque hay socios, hay proyectos comprometidos, entonces no es tan fácil. Hay un proyecto que ya se lo lanzó hace un mes aproximadamente, que es una ciudad alimenticia, que lo que busca es tener un centro de alto rendimiento de producción agraria en sistema de invernaderos y además un centro de generación de energía solar. Creemos que esos son proyectos viables, todavía hay trabas que superar, pero como ese... Decenas de proyectos a nivel nacional. Contra eso lidiamos, insisto. Lo único que sí no va a pasar es que nosotros no vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos porque la verdad salga a la luz y porque aparezcan responsables de todas estas cosas que... Posteriormente, el vicepresidente Otto Sonnenholzner visitó Puerto Viejo, donde fue testigo de la firma de convenios financieros entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y gobiernos municipales y parroquiales. Solicitando un minuto de silencio por las 671 víctimas del terremoto del 16A, inició el discurso del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en el acto de la firma de convenio y crédito para pequeños empresarios, gobiernos parroquiales, municipios y gobiernos provinciales de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Áchilas. El vicepresidente expresó que la orden del presidente Moreno es dar créditos ágiles e inmediatos. Nosotros tenemos que recordarlo siempre con trabajo, con esfuerzo, recuperando esta provincia, recuperando Esmeraldas, recuperando Manabí. Llegó la etapa de la recuperación, de la recuperación económica, de la reactivación. Por eso está aquí toda la banca pública. Sabemos lo difícil, lo frustrante que puede ser en algún momento un emprendimiento, pero emprender es un acto de optimismo. Nosotros tenemos que darles las facilidades. Sabemos lo difícil que es cuando tenían un crédito. Jorge, ¿la orden del presidente cuál es? Crédito fácil, ágil, inmediato, oportuno para el que lo necesite. En este acto que se desarrolló en el Parque Las Vegas del Cantón Puerto Viejo, a más de los gobiernos seccionales, 6 cooperativas de ahorro y crédito y 5 personas naturales recibieron facilidades financieras. Lorena Cuellar fue una de las beneficiarias con un crédito superior a $2 millones y expresó que es importante el apoyo empresarial y a los jóvenes. Agradecer por el apoyo que se está dando a medianos, pequeños y grandes empresas, pero sobre todo, y como se lo acabo de decir al señor vicepresidente, por el apoyo que se le está dando a jóvenes, porque anteriormente pensar en un crédito de esta cantidad para personas de 30 años no era posible, y creo que ahora sí. Por su parte, el gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Jaramillo, expresó que desde el 2017 a la fecha, el gobierno nacional ha invertido $1.300 millones. Del 2017 a la fecha, el gobierno del señor presidente Lenín Moreno ha invertido en todo el territorio nacional $1.300 millones, de los cuales gran parte de ellos, cerca del 50% de los recursos, llegan con facilidades como recursos no reembolsables. Eso que hoy la banca pública sigue suscribiendo facilidades financieras para los emprendedores. Saber que $1.400 millones se han otorgado como equipo, la banca pública, a los emprendedores de acá, de la región, entre las provincias de Esmeraldas y Manabí. Estamos a la fecha con una inversión de $216 millones entre Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo. Cecilia Macías, Televisión Manabita. Y a 3 años del terremoto, la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, de acuerdo al informe final de la Contraloría General del Estado, solicita se sancionen a los responsables de desvíos de los fondos para la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto.
Villacreces, vocero de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí, está preocupado porque el informe final de la auditoría parcial realizada al Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica de Manabí y Esmeraldas dice que ya se dio a conocer ese informe en la página web de la Contraloría General del Estado, pero solicitan que se haga seguimiento a dicho informe. El borrador que fuimos invitados, ahora se subió el informe final a la web de la Contraloría General del Estado. ¿Qué estamos pidiendo? Hacer seguimiento a ese informe, que el señor Contralor nos diga quiénes son los responsables de aquellos que malversaron esos fondos, que el señor Contralor nos diga cuáles las sanciones de carácter administrativa, penales y sanciones de institución para aquellos que infringieron la ley de solidaridad. Según Villacreces, el tiempo ha dado la razón a todas las denuncias que han sido verificadas en la lectura del borrador realizada por la Contraloría General del Estado. Se está haciendo justicia por los damnificados del 16A. La Comisión Anticorrupción, capítulo de Manabí, se mantendrá vigilante y exige que continúen ese proceso auditorio en otros rubros. El Plan Prisa, por ejemplo, Ecuador Construye, que es una parte, sin embargo, estamos contentos con los resultados porque indiscutiblemente lo que nosotros denunciamos no ha sido calumnia, ha sido verificado por la Contraloría General del Estado. El vocero mencionó que esperan las sanciones por la ley a los responsables del desvío de estos fondos. Pueblo digno, que se levante, que exija que la cirugía mayor que anunció el presidente Moreno no puede quedar en declaración. Ya es hora de descubrir y sancionar para que no queden en impunidad tantos actos de corrupción que se destinaron los sagrados recursos emanados de la ley de solidaridad. Daisy Loor, Televisión Manabita. El asambleísta manabita Guillermo Celi indicó que esa semana espere quede sin efecto la disposición de que los damnificados por el terremoto del 2016 tengan que pagar una cuota mensual por las casas que recibieron y que fueron financiadas con los fondos de la ley de solidaridad. Además, indicó cuáles son los beneficios que tendrán también los comerciantes damnificados por el terremoto tras la aprobación de la ley de productividad. He logrado aprobar varias acciones para Manabí, como son exoneración de impuesto a la renta de 20, 15 años para las actividades de desarrollo y de inversión en la provincia que generen empleo. Lo que necesita Manabí es empleo. He aprobado también que la plata de la reconstrucción sirva para pagar las pequeñas deudas y se le dé capital semilla a los comerciantes que lo perdieron todo. Esto tiene que cumplir el gobierno, ya la ley está lista, pero la ley tiene que cumplirse. Además, he logrado aprobar la exoneración del cobro de contribución de mejoras del impuesto por las obras de reconstrucción, cuidando el bolsillo de los manabitas. Ese es mi mejor homenaje a mi provincia, a los damnificados, quienes hemos sufrido terriblemente por el terremoto el 16 de abril. Hemos escuchado su intervención precisamente en este foro, donde usted hablaba incluso de un juicio político que se podría seguir contra el ministro de Vivienda ante tantas injusticias que se cometieron en la provincia. Es una barbaridad. La ministra del gobierno anterior creó un acuerdo ministerial para cobrarles un copago de $1000 a los damnificados del terremoto que reciban su vivienda. Eso es criminal, inhumano. No puede ser posible que la plata de la solidaridad de los ecuatorianos tenga un toma y daca, es decir, dame algo a cambio. La plata de la gente es de la gente. Los damnificados hay que darles las casas íntegras, sin ningún cambio de nada. Es la mejor forma de mostrarle la solidaridad y el homenaje a los damnificados del terremoto. Si el ministro no cumple derogando ese acuerdo ministerial, vamos a llevarlo a juicio político. Y a continuación, nuestra compañera Daisy Loor nos presenta varias historias de vida que dejó en Portoviejo el terremoto del 2016. El 16 de abril del 2016, un terremoto de magnitud de 7.8 en la escala de Richter azotó las costas del noroccidente ecuatoriano. Casi 75 segundos, ese fue el tiempo que le tomó al peor sismo de Ecuador en décadas estremecer al país, dejando un saldo de 671 personas muertas. Entre el dolor, entre las cenizas, entre los escombros, salieron adelante juntos como hermanos Manabí y Esmeraldas. A 3 años el terremoto, Javier Pincay, concejal de Portoviejo, trata de hablar de lo acontecido que marcó la vida de muchas personas. Realmente 3 años de dolor, 3 años de recuerdos, 3 años de
soledad absoluta en cuanto a esposa e hija se refiere. Hace 13 años el concejal de Portoviejo perdió a su hijo Jordan de 7 años por un tumor en el cerebro y cuando creía que se había recuperado, el terremoto del 16 de abril del 2016 le quitó a su esposa Victoria, con quien compartió 22 años de matrimonio, y a su hija Yuleidi de 11 años. Fueron a una pequeña fiesta que había acá en Portoviejo y al momento de regresar pasó una caravana de carros en la cual pues ella no pudo pasar y se quedó solamente en el semáforo en rojo, y allí justamente empezó el terremoto y el primer edificio, que lastimosamente mal construido, el terremoto todavía ni llegaba a la parte más fuerte, ya se había caído encima de ellas. Allí fallecieron mis 7 familiares. Pero miró hacia adelante siendo solidario con los demás. Aseguró que su hijo Jeremy le da fuerzas para continuar. Me entregué por completo a la obra social. Allí como que mi mente estaba ocupada pero claro, cuando llegaba a la casa ya la soledad me estaba esperando y me abrazaba la soledad, pero tenía que pensar que tenía que ser fuerte por mi hijo y por la concejalía. Pincay está aprendiendo a convivir con ello. A veces se gana y otras aprende, pero nunca se pierde. Estoy aprendiendo a ser fuerte, a saber que en algún lado están, como en la película El Espartaco, y en algún momento volveremos a estar juntos, mencionó el concejal. Veían en la trama de la película que él iba entrando al Hades, iba entrando, y su esposa y sus hijos la estaban esperando allá en el Hades. Pues ese es mi sueño, que cuando yo fallezca, encontrarnos allá y abrazarnos y decirnos cosas bonitas, y para eso tengo que ser bueno, ¿no? Para llegar allá. Daisy Lord, Televisión Manavita. Saludos a quienes nos sintonizan por nuestra señal satelital a través del sistema mexicano Eutelsat en señal abierta para Norte, Centro y Sudamérica. Destacamos que un nuevo accidente de tránsito se dio en la vía Jipijapa-Guayaquil, la misma que generó la muerte de una persona quien era oriunda de la Sultana del Café, Jipijapa. Washington Lord del Valle, de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en la vía Jipijapa-Guayaquil, a la altura del recinto San Vicente. Yo ya tenía el carro parqueado acá afuera y él sale un poquito y vino un carro loco, soplado, y se lo llevó, lo arrastró como unos 30 o 20 metros que hay hasta allá donde él está. Una persona fallecida. Y asimismo el vehículo que lo impactó se dio a la fuga. Se conoce el paradero a donde esté. El ahora occiso se habría dirigido al lugar de la tragedia, al velorio de un familiar quien hace un año atrás habría fallecido por la misma circunstancia. Los señores indican que han venido a una misa aquí que justamente había fallecido hace un año atrás por la misma causa un familiar del hoy difunto. Nosotros andamos siempre juntos con él. Yo venía de Portoviejo y él me llama, ñaño, llévame, dice que hoy día es el cumpleaños del finadito y si quiero ir al velorio. Y yo le digo, yo estoy en Portoviejo, pero si quieres yo mismo voy a esperar. No, yo te espero, pero al favor llévame, me puso gasolina y me trajo para acá. Los familiares esperan se continúen con las investigaciones para determinar responsabilidades. Que traten las autoridades de ayudarnos y que para localizar ese carro, para que no se quede así nomás, porque para mí que él iba borracho, porque nosotros estamos bien afuera y él se metió así para acá y se nos fue llevando al muchacho, que muchacho joven todavía, tiene como 30 años. Hasta el sitio llegó personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador, quienes recogieron indicios de la escena, mientras que el cadáver fue trasladado hasta el centro forense para el procedimiento de rigor. Desde el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, César Macías, Televisión Manavita. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, brindó una conferencia de prensa en Manta donde respondió acerca de varios temas, entre ellos la truncada refinería del Pacífico, el caso de la narcoavioneta y su repercusión. Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos No Renovables, desarrolló un recorrido por las obras eléctricas que están en marcha en varios cantones de Manabí y que incluyen los proyectos PRISA. Nosotros en este momento tenemos 13 proyectos listos para inaugurar y en el año 2019 se completarán 42 proyectos de los más de 90 proyectos que son los que tenían que ejecutarse en estas provincias.
para resolver los diferentes problemas de electricidad. Hasta el momento se han invertido 72 de los 160 millones previstos para soluciones eléctricas en esta provincia. 5 millones fueron invertidos en el edificio de Senel en Manta. En las próximas semanas ya se terminará este edificio, ese es el acuerdo con el contratista, para poder movernos acá y tener toda la atención al público desde este edificio. Eso está en camino y esperamos que este mes que viene esté terminada esta obra. Por otro lado, el ministro manifestó que no hay contratiempos con las inversiones anunciadas en los terrenos de la refinería del Pacífico tras el tema narcoavioneta. No hay preocupación por parte de los inversionistas porque es responsabilidad de las Fuerzas Armadas resolver esto y la policía, obviamente, el Ministerio del Interior, resolver el caso de la narcoavioneta que aterrizó o quiso aterrizar en la zona del Aromo. Sobre los activos de RDP como acueductos, vías, viviendas y más, no se pueden tomar decisiones hasta que no esté dada la liquidación, indicó. Una vez que pasan a propiedad de Petroecuador, ya Petroecuador puede firmar los acuerdos y ceder estos activos a las entidades que correspondan. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. El Hospital Verdi Ceballos Balda de Puerto Viejo fue sede de un recorrido de autoridades nacionales para constatar la entrega de los espacios repotencializados. La ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, junto al vicepresidente de la República y autoridades nacionales recorrieron las áreas del Hospital Verdi Ceballos. La ministra resaltó el trabajo realizado hace 3 años en esta casa de salud, pese a que se encontraba en contingencia. Bueno, con muchísima emoción viniendo a ver ya funcionando las áreas nuevas de este Hospital Verdi Ceballos, que fue el hospital que dio la mayor y más importante respuesta de los casos más complejos durante el terremoto, su personal al que le estaremos eternamente agradecido. Lo hizo además en un hospital que estaba en contingencia, en un hospital que estaba reconstruyéndose y ahora al fin cuenta ya con las áreas dignas para su personal, pero sobre todo para nuestros pacientes. Acabo de recorrer el área de ginecobstetricia, donde están naciendo los nuevos manavitas y las nuevas manavitas, pero con un nuevo renacer, con una oportunidad de nacer en los mejores estándares internacionales de hospitalarios, y creo que esto es algo de lo que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. Las autoridades constataron el área entregada al Ministerio de Salud por parte de la Secretaría Nacional de Contratación Pública. El director general de esta cartera de Estado, Joé Jaramillo, expresó que se repotencia un área contigua al Hospital Verdi Ceballos. Vamos a constatar las obras que hemos terminado y hemos entregado al Ministerio de Salud Pública. Un área aledaña, los trabajos es un área contigua. Los trabajos están haciéndose en base a una planificación. La inversión es de $22 millones, el avance en total de la obra es del 84%. Espinosa señaló además que aún hay deudas pendientes con Manabí, refiriéndose a temas de salud pública. Tenemos todavía deudas pendientes del Hospital de Bahía, el Hospital de Chone, todos ellos en Marte. El día de hoy se elevaron ya los procesos precontractuales para Pedernales y Manta. Bueno, tenemos obras, reconstruir luego de un terremoto como el que vivimos, infraestructura sanitaria que es tan compleja, es difícil, pero estamos aquí para asumir el reto y no le vamos a fallar a Manabí. Por su parte, Jaramillo manifestó que con lo que respecta a la construcción del Hospital Miguel H. Alcíbar del Cantón Sucre, se está cumpliendo con protocolos internacionales. Estamos cumpliendo con lo que establece los protocolos internacionales, porque como ustedes saben es una donación china, pero que tengan en mente la provincia de Manabí, por ende Bahía de Caracas, que el gobierno les va a cumplir. Cecilia Macías, Televisión Manabita. Humberto Cholango, secretario nacional del agua, indicó que se buscarán los mecanismos pertinentes para que no se afecte el abastecimiento de agua potable a Manta, Montecristi y Jaramillo a través del acueducto de la refinería del Pacífico. Esperemos que esa liquidación pueda llegar a su fin y ya las autoridades correspondientes puedan tomar la decisión de quién va a poder administrar. Hemos conversado con algunas autoridades, especialmente con el señor ministro de Energía y Recursos No Renovables, para que ese sistema de acueducto pueda posiblemente pasar a la administración de la empresa pública del agua, que es a través de la Secretaría Nacional del Agua. Pero mientras pasa eso, mientras se resuelvan los problemas legales, tenemos que seguir garantizando el abastecimiento de agua para los 3 cantones que son Montecristi, Jaramillo y la ciudad de Manta. De eso nosotros vamos a seguir manteniendo.
Nosotros mantenemos, por ejemplo, el acueducto La Esperanza Posaonda es parte del sistema de la empresa pública del agua y por lo tanto nosotros tenemos la capacidad suficiente para poder asumir la responsabilidad, si así fuera el caso, de asumir el acueducto. Porque ahí es un multipropósito, la ley dice claramente que los sistemas multipropósitos tienen que ser asumidos por el Estado ecuatoriano, pero ahorita los problemas legales son las que tenemos que superar y tenemos que definir. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, anunció que en 2 semanas estará listo el proceso de licitación para la construcción de los muelles tipo Espigón en el puerto de Manta. Varias de las obras ejecutadas y los proyectos de repotenciación del terminal pesquero y de cabotaje del puerto de Manta fueron inspeccionados por el ministro de Transporte y Obras Públicas, como la intervención vial y el dragado. Ya, la vía actualmente tenemos la reparación vial y arreglos de los muros de contención y ductería de agua potable y soterramiento eléctrico está al 100%. La división de terminales está en el 60-70%. Esto de aquí solo nos falta demoler una parte del acceso que está al lado del Yacht Club, ¿ya? Donde tenemos unas bodegas que son de Autoridad Portuaria de Manta. Vamos a hacer una reubicación de estas bodegas y luego ya tener el ingreso o acceso a esta vía. Cabe indicar que hemos venido trabajando paralelamente con el proceso del dragado. El dragado lleva un avance del 60%. Nos hemos encontrado con material arcilloso dentro del fondo marino y obviamente esto de aquí ha reprogramado ciertos procesos en la línea del dragado. Tras un año de gestiones, se logró conseguir un crédito con el Banco Mundial y en 2 semanas aproximadamente se espera lanzar a licitación internacional la obra de construcción de los 2 muelles tipo Espigón, aseguró el ministro Aurelio Hidalgo. De las obras más importantes y más emblemáticas, que sería la culminación de las que ya en este momento ya estamos básicamente inaugurando, es las obras que esperaríamos contratarlas. Es un crédito del Banco Mundial que nos ha tocado cumplir una cantidad de requisitos, pero en este momento ya estamos listos. Esperaríamos que estas obras empiecen en julio del 2019 ya a trabajarse y el periodo de construcción sería alrededor de 14 meses. En agosto del 2020 se espera culminen estos trabajos que tendrían una inversión de $24.5 millones. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. De vuelta con ustedes aquí en TV Noticias, edición estelar. María Alejandra Muñoz, directora nacional de aduanas del Ecuador, en visita a la ciudad de Manta, se refirió a lo que corresponde al rediseño de control aduanero y a otros temas de reestructuración que maneja esta institución. María Alejandra Muñoz, directora nacional de aduanas, se refirió a 3 temas en específico en Manta. En primera instancia, sobre el rediseño del control aduanero. El control de la aduana se puede dar en varias fases: antes, durante la desaduanización o posterior a la desaduanización. Y solo los perfiladores de riesgos de carácter internacional nos pueden decir dónde exactamente tenemos que hacer el control de acuerdo al perfil de cada uno de los importadores. ¿Y ya tienen listos los puntos donde pueden intervenir? Tenemos listos las oportunidades. Las misiones tanto del Banco Interamericano como del Fondo Monetario vinieron precisamente a revisar todo el sistema de gestión integral, lo que nos permite hoy tener una hoja de ruta clara y también estar pidiendo ya soporte tanto en consultoría para la implementación de ese perfilador de riesgos de carácter internacional como la parte tecnológica que se requiere para poder ser más eficientes y darle mayor competitividad a la aduana. También se refirió al crédito que se está gestionando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Sobre el crédito del BID, existe un crédito que se nos otorgó hace 3 años y medio a la aduana de 14 millones de dólares aproximadamente y que fue ejecutado en el 2% en los últimos 3 años y medio. Nosotros, a partir de la credibilidad que como gobierno hemos recuperado dentro de los multilaterales, hemos logrado la apertura del Banco Interamericano de Desarrollo para revisar ese crédito y poder tener una aceptación de su parte para mantenerlo. Ese crédito está orientado principalmente a fortalecer herramientas para control de fronteras y también tiene una parte tecnológica muy relevante para lo que tiene que ver con el sistema, la plataforma tecnológica de la aduana. Finalmente, sobre los tiempos de desaduanización. Hemos reducido de 5.5 días en los últimos 7 meses de gestión a 4.2 días promedio de desaduanización. Aumentamos el 9% de nuestra recaudación 2018 versus 2017 y adicionalmente de las 12 resoluciones que ha emitido esta administración, el 100% han sido destinadas a facilitación.
Estamos comprometidos con la simplificación, con la facilitación y con la reducción de los tiempos, porque es lo único que nos va a permitir mayor competitividad y que otros inversionistas quieran hacer negocios en el Ecuador, porque la aduana es eficiente y adicionalmente es competitiva con relación a las aduanas de América Latina. Desde Manta, provincia de Manabí, Gerardo Delgado, Televisión Manabita. Un día después, el impactante incendio de la Catedral de Notre Dame en Francia. Los informes preliminares confirman que se podrá reconstruir. Hay una cosa clara sobre el incendio que malhirió el lunes Notre Dame. La catedral quedó maltrecha, pero sobrevivirá. Hubo minutos eternos en los que ni siquiera eso era seguro. El resto aún son interrogantes. ¿Cómo se originó el fuego? ¿Qué obras de arte se han perdido? ¿Cuál es el estado de las bóvedas? Aunque muy poco se sabe sobre el lugar donde comenzó el incendio o sobre sus causas, el gobierno y la fiscalía quisieron ser tajantes desde el inicio al afirmar que todo apunta a un origen accidental. El suceso pareció iniciarse en torno a la aguja de la catedral, donde se estaban realizando obras de restauración, para lo cual se había montado un andamiaje de 100 metros de altura. 5 empresas trabajaban en esa obra y la quincena de operarios presentes en aquel momento ya han comenzado a ser interrogados por la policía. Así, más de medio centenar de inspectores de la Policía Judicial ya indagan en el suceso, para lo que esperan contar con las cámaras de videovigilancia instaladas en el interior de la iglesia. La investigación deberá determinar, por ejemplo, por qué, si la alarma de incendio saltó a las 6:20 de la tarde, no se logró descubrir su origen hasta que la alerta volvió a sonar 23 minutos después. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, dio respuesta al plazo para la reconstrucción del templo parisino. Y je veux que cela soit achevé d'ici 5 années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Se sabe algo más. El abismo estuvo cerca, tan cerca como un cuarto de hora. Quizás si una veintena de bomberos no se hubiera encaramado a las torres para combatir desde allí con mangueras el fuego que había devorado la cubierta de la catedral, hoy no quedaría de Notre Dame más que las cenizas. Vamos a retornar a Manabí. Decenas de seguidores del prefecto electo de Manabí, Leonardo Orlando, la noche de ayer se dieron cita en los exteriores de la delegación del Consejo Nacional Electoral para celebrar su cumpleaños. Celebrando el cumpleaños del hombre que va a transformar Manabí y la patria entera, Leonardo Orlando. Como el 16 de abril nació un hermoso niño que hoy día se ha convertido en un varón que es la salvación de nuestro Manabí y de nuestra patria. Los exteriores a la delegación del Consejo Nacional Electoral fue el epicentro de la celebración del cumpleaños del prefecto electo Leonardo Orlando, donde decenas de seguidores junto a sus familiares disfrutaron de música y baile. Es muy grato ver la cantidad de gente que está apoyando a mi hijo y les veo mucha cara de sonreír de todos y disfrutar de este momento celebrando el cumpleaños de mi hijo. Estoy gratamente agradecida, deseándole que el buen Dios lo ilumine de tal manera que pueda cumplir a cabalidad todas sus propuestas de campaña, que lo ilumine y que le dé mucha sabiduría para saberlo hacer y sacar realmente la provincia adelante como es su aspiración y sus deseos. En la intervención de Orlando expresó solidaridad para con los familiares de las víctimas del terremoto del 16 de abril del 2016 y expresó que el mejor homenaje es trabajando para lograr el desarrollo de la provincia y del país. Perdimos muchos seres queridos el 16A hace 3 años, pero también fue una prueba que nos puso el creador de nuestra fortaleza y siempre honramos a los caídos con nuestro trabajo, con nuestra perseverancia. Y mañana es un día también de solidaridad, de ese recuerdo, y el mejor homenaje que podemos hacer a los caídos es trabajar por una mejor provincia, por un mejor país. Cecilia Macías, Televisión Manabita. 20.000 personas entre beneficiarios y funcionarios del MIES en Manabí y Santo Domingo de los Áchilas participaron de una minga de limpieza de los centros de asistencia social a cargo de esa cartera de Estado. Por segundo año consecutivo se realizó la Minga Nacional del MIES, que permite dar una mejor adecuación de los entornos de atención a niños y adultos mayores. En Manta participaron casi 4.000 personas lideradas por Elizabeth Chacón, directora distrital. Nosotros queremos
Nosotros como ministerio queremos que ustedes también nos ayuden a adecuar estos entornos para que sus niños tengan una mejor autoestima. Si un niño ve un espacio limpio, va a aprender. Y siempre va a tener esa práctica o ese hábito de que su espacio y su entorno tiene que ser limpio. Estamos uniéndonos, padres, madres y todas las instituciones para que estos espacios donde están nuestros niños sean los mejores, sean un referente aquí en el cantón. En el Centro de Desarrollo Infantil de la Parroquia La Unidas Pro Año, los padres de familia y comunidad unieron esfuerzos para mejorar el ambiente de este sitio, comprometiéndose a cuidar y colaborar en el cuidado de estas infraestructuras públicas. A pesar de que las educadoras limpian, igual se necesitaba una limpieza profunda para que los niños así eviten alguna clase de enfermedad. Y eso, estamos concluyendo ahorita con la minga, gracias a Dios pues hemos avanzado bastante. Entre Manabí y Santo Domingo de los Áchilas, 30.000 personas participaron de esta iniciativa. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Carlos Vera, asambleísta por Manabí, compartió con el vicepresidente de la República en la agenda que cumplió en esta provincia. El legislador resaltó el gesto de la autoridad nacional de acompañar a los manabitas en la conmemoración del tercer aniversario del terremoto. Es un día lamentable, ¿no? Recordar aquel momento catastrófico nos trae sentimientos encontrados, ¿no? Quizás lo doloroso de haber perdido tantas vidas humanas, pero también nos da esa sensación de la unión, la fortaleza que nos dio todo el Ecuador para salir adelante. Y los manabitas nos caracterizamos por ser gente guerrera, gente noble, gente honesta, gente que mira hacia adelante y que en vez de emigrar nos quedamos aquí justamente para sacar adelante nuestra ciudad y nuestra provincia. Hoy, indudablemente, pues nosotros los asambleístas manabitas nos hemos quedado acá, teníamos pleno en la Asamblea Nacional, pero nos hemos quedado acá porque es necesario compartir con nuestra gente en este día, acompañar también a las autoridades del gobierno donde le están dando un homenaje póstumo, podría ser, a aquellas familias, aquellas personas que ya no están con nosotros porque nos dejaron una enseñanza de fuerza, ¿no? Hoy también acompañando al señor vicepresidente de la República en Rocafuerte, en el asentamiento de Casa para Todos, donde se le está entregando vivienda a los ciudadanos más necesitados y los afectados por el terremoto. Y estando también aquí, ¿no?, en este hospital, como es el Verdi Ceballos Val, donde se entrega también un nuevo bloque. Realmente feliz, contento, como miembro de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, porque este tipo de obras le levantan el autoestima a la ciudadanía. En el Museo y Archivo Histórico de Puerto Viejo, por conmemorarse los 3 años del terremoto, se inauguró una exposición denominada Memorias del 16 de abril. Una exposición denominada Memorias del 16 de abril se realizó en el Museo y Archivo Histórico de Puerto Viejo para conmemorar los 3 años del terremoto. Las intervenciones pertenecían a los noticieros periodísticos que salieron en ese entonces en la prensa escrita en la ciudad de Puerto Viejo. Es una exposición muy personal porque la exposición tiene que ver mucho sobre, podría decirse, lo que yo sentía o mi expectativa sobre el terremoto. Entonces es una exposición bastante significativa personalmente para mí, porque las ilustraciones son netamente relacionadas o inspiradas sobre las noticias y hechos que pasaban justamente por los días del terremoto. Marvin Parrales, artista plástico de Puerto Viejo, dijo que en ese entonces los noticieros eran muy tristes y pensaban que el arte también pasaba por momentos difíciles, por eso plasmó pinturas en cada noticia basados en sentimientos de la tragedia. Sí, la exposición habla sobre una visión muy diferente sobre la tragedia de Manabí. Hay un búho, hay el perro que murió en Pedernales, por ejemplo, rescatando personas, la noche, la tristeza, la soledad y muchas otras cosas, muchos sentimientos que se podrían percibir en la tragedia. Sandra Ceballos, curadora del Museo de Puerto Viejo, dijo que este evento es de gran importancia para que las personas rememoren este día y también cómo salieron adelante después del 16 de abril. Cómo el portovejense y en general el manabita resurgió de esta tragedia tan grande, cómo estamos tratando de revivir, de vivir nuevamente, de salir adelante. La resiliencia del portovejense y del manabita es increíble, en todo el mundo lo comentan. Vinieron los japoneses y ellos comentaron que estaban asombrados de cómo nosotros habíamos
salido adelante de este terremoto tan terrible. Todo el mes de abril estará la exposición. Una vez culminada, los cuadros serán vendidos a la ciudadanía. Daisy Lord, Televisión Manavita. Así concluimos con TV Noticias, edición estelar, hoy martes 16 de abril. Pero habrá más noticias en nuestro informativo al cierre de las 22 horas. Que tengan una excelente noche. Pasen bien, buenas noches y que descansen. Hasta mañana. Televisión Manavita presentó TV Noticias, emisión estelar.